Compañeros, bienvenidos a este foro de la reforma judicial, una visión desde el exterior. Y una disculpa, pero híjole, la entrada de esta mañana fue complicada para todos, pero logramos que esta mañana nos acompañe Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, quien es político y activista español, se encuentra en México para hablar sobre la relación aprobada de la reforma judicial y, de paso, presentar el canal Red México, medio de comunicación independiente que mantiene una línea editorial comprometida con la democracia, la justicia social y los avances democráticos en México. Con un análisis crítico de los acontecimientos políticos del país, Pablo Iglesias trata de aportar claves para entender los cambios de este sistema judicial. Pablo Iglesias es director del canal Red TV, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Complutense. Ha sido galardonado con el Premio de Periodismo La Lupa en el año 2013 y el Premio Rodolfo Walsh en el año 2018. También le damos la bienvenida a Arturo Ávila, quien es diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Es diputado, es una figura clave de la bancada y es una persona comprometida con la transformación social de nuestro país. Es licenciado en Derecho, con mención honorífica por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el IPADE, estudios en Derecho Angloamericano por la Universidad de Texas de Austin y un certificado de Seguridad Nacional por la Escuela Kennedy de Harvard. Además, recibió doctorado honoris causa por la Universidad de Matanzas en Cuba. Es autor de los libros Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Otra Visión 2018 y Fuerzas Armadas, Instituciones de Confianza en el año 2021, donde analiza el papel de las Fuerzas Armadas en México. Arturo Ávila también se ha consolidado como analista político y colaborador de distintos medios de comunicación. Para dar inicio, le cedemos el uso de la voz al diputado federal Arturo Ávila. Muchas gracias, Alejandra Peña. Vamos a procurar tenerte más cerca cada que nos tengas que presentar, porque lo haces muy bien y nos adornas de más, la verdad. Gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros de veras un hecho importante que nos acompañes en esta Cámara de Diputados. Nos acompañan el día de hoy, hay que decirlo, varias diputadas y varios diputados federales que estaban muy entusiasmados con la pronta convocatoria que hicimos, porque fue rápida, pero no por eso el entusiasmo que tuvimos de que estuvieras por acá. El evento, este encuentro, coincide con la comparecencia del secretario de Hacienda, que hoy viene a presentar el paquete económico, y lamentablemente también con una manifestación en la que han tomado todas las entradas de la Cámara de Diputados, pero entiendo que tú supiste cómo entrar por la parte secreta de esta Cámara de Diputados. Por ahí tenemos compañeros de lucha que se saben todos los movimientos para poder llegar y nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Decirte, Pablo, que en México en 2018 inició un movimiento de transformación profunda. Después de varios años de gobiernos neoliberales, de gobiernos muy corruptos, de gobiernos que no les importaba el pueblo de México, que estaban mucho más enfocados en enriquecerse, de una escuela mucho más materialista que moralista, ¿no? Llegó un luchador al que ya le habían robado la elección en 2006, con un fraude muy claro, y que fue construyendo un movimiento de tierra, un movimiento casa por casa, un movimiento municipio por municipio, un movimiento que agrupó a muchas mexicanas y mexicanos, un movimiento de esperanza. Y el movimiento de esperanza, por supuesto, tuvo mucha resistencia durante su gobierno, pero si algo demostró Andrés Manuel López Obrador fue que lo que nos ofreció a las y a los mexicanos se cumplió. Logramos sacar a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Los programas de bienestar llegaron a todas y a todos los mexicanos. Fíjate, decían los de la derecha que no podríamos darles una pensión universal a los adultos mayores, que era imposible, y lo logramos. Hoy todas y todos los adultos mayores reciben su pensión universal. Decían que los jóvenes a los que les íbamos a dar apoyos eran jóvenes que ellos les llamaban ninis, porque ni trabajaban, ni estudiaban, ni hacían nada,
y que era un desperdicio lo que estábamos haciendo. Logramos incorporar a más de 3 millones de jóvenes, mujeres, hombres a la actividad productiva nacional y hoy son parte de este proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, que además ya elevamos a reforma constitucional. No solamente eso, impulsamos el programa Sembrando Vida, que es un programa muy importante, la propia presidenta lo presentó en el G20, en donde logramos darle trabajo a un número muy importante de sembradores y además sembrar un número muy importante de vida, de árboles, una propuesta humanista. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos deja como legado el humanismo mexicano, una definición clara de cuál es el pensamiento ideológico que tenemos los que formamos parte de esta transformación. Un movimiento que prioriza a la gente, un movimiento que ve personas, un movimiento que pretende como fin último la felicidad de las y de los mexicanos. Las obras más importantes del presidente, el Tren Maya, los caminos artesanales, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, que tanto nos criticaron, fueron concluidas con mucho éxito. El tren del Istmo de Tehuantepec, que también decían que no podríamos lograrlo, lo logramos también. Y una serie de acciones que además creían que no podíamos consolidar en materia económica. Decían que nos convertiríamos en Cuba y en Venezuela rápidamente. Y fue todo lo contrario, las inversiones crecieron, México es el segundo empleador más importante de la OCDE, somos la 12ª economía, saltamos del número 14 al número 12 y demostramos que sí se puede tener un equilibrio entre un estado de bienestar y unas políticas sanas. Aumentamos el salario mínimo como nunca, Pablo, en la historia, en un 151% en términos reales, casi un 300% en la franja fronteriza. Antes los neoliberales decían que el salario mínimo era intocable, que la ventaja competitiva de nuestro país era justamente ofrecerle a los inversionistas un salario muy bajo, un salario que en una definición muy clara era una especie de esclavitud moderna y que condenó a muchas generaciones de mexicanas y de mexicanos y que generó una enorme desigualdad. Por eso hoy, con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México después de 200 años de república, nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos. Una científica, una persona que ha estado en el movimiento toda la vida, ella nace en el movimiento, es parte del movimiento del 68 porque su mamá, Annie Pardo, la llevaba incluso a recorrer la cárcel de Lecumberri con los presos políticos del movimiento del 68. Una persona que cuando le tocó luchar en la carrera estudiantil apoyó, por supuesto, la educación pública y fue líder de un movimiento muy importante estudiantil en la Casa Máxima de Estudios. Fue la primera que se manifestó en Stanford en un programa de intercambio en contra de Carlos Salinas de Gortari y de las políticas que estaba promoviendo. Hay una foto que es histórica de la doctora Claudia Sheinbaum. La vimos también ya gobernando al lado de Andrés Manuel López Obrador, logrando una labor muy importante como jefa de gobierno de esta ciudad, redujo como nadie la inseguridad, logró programas sociales importantísimos que hoy se están replicando a nivel nacional, que apoyan por supuesto la causa de la violencia, becas para jóvenes, becas para niñas, becas para niños, creó 2 universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Castellanos también. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum presenta el mejor programa de gobierno, con 100 ejes muy importantes que forman parte de una propuesta que se desarrolló en lo que llamamos nosotros Diálogos por la Transformación, que estuvo encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente y que contemplan cómo profundizar esta transformación de nuestro país. Entendemos que la lucha no es menor, vemos más resistencia que nunca en los medios de comunicación tradicionales. Por eso nos agrada mucho que hoy estés aquí. Tú entiendes muy bien esta lógica desde el punto de vista internacional. La propia reforma al Poder Judicial fue una reforma que reflejó una lucha contra lo que ha sucedido en el mundo. Cuando la derecha deja de ganar elecciones, ¿qué sucede? Se enquistan los poderes judiciales. Y hay ejemplos internacionales muy claros de qué sucede. Le estamos pegando fuerte a los poderes económicos, le estamos pegando fuerte a la derecha que buscaba tener un contrapeso desde el Poder Judicial. Estamos proponiendo un modelo innovador que creemos que se va a poder replicar en el mundo.
Así es que es para nosotras y para nosotros, Pablo, motivo de mucho orgullo, de mucha felicidad poderte recibir en esta Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados. Nos acompaña también ahora mismo el diputado Pedro Aces Barba en representación de nuestro coordinador. Él es coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Pablo. Bienvenido a México, bienvenido a la Cámara de Diputados. Te recibimos de forma muy afectuosa con un fuerte aplauso. Esta es tu casa. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias al diputado Arturo Ávila. Le damos la más cordial bienvenida al diputado federal Pedro Aces Barba. Hablar de la transformación de México es hablar de un cambio fundamental de vida de millones de mexicanas y mexicanos, de fondo, no solo ideológico. Es romper las bases tambaleantes de gobiernos corruptos, gobiernos anteriores, para poder consolidar un proyecto de país para todas y para todos, haciendo las cosas bien. Le cedemos el uso de la voz a Pablo Iglesias. A ver, ahora sí, Arturo, Pedro, compañeros, compañeras, es un honor inmenso poder tomar la palabra aquí, poder compartir reflexiones como ustedes. Para un español que toma la palabra en una institución de la democracia mexicana, creo que es obligado, en primer lugar, a hacer un agradecimiento al pueblo mexicano y a Lázaro Cárdenas por haber dado acogida a los españoles demócratas cuando su situación era enormemente difícil. Y tomar la palabra en 2024 para un español de izquierdas en una de las sedes de la soberanía popular en México es también la oportunidad de agradecerles lo que están señalando al mundo. Aquí no solamente han demostrado que se puede ganar, han demostrado que se puede ganar y consolidar, han demostrado que se puede ganar, consolidar y gestionar, y creo que los acontecimientos de las últimas horas en Río de Janeiro revelan que México ya no solamente es una referencia para la izquierda latinoamericana, sino que México es hoy una referencia geopolítica, geoeconómica, ideológica y cultural para la izquierda de todo el mundo. Que en las últimas horas la presidenta de la República, frente a Milei, frente a Meloni, haya sido capaz de hablar de paz, haya cuestionado el negacionismo climático, haya defendido la justicia social, tiene un enorme valor en un contexto de muchísimas dificultades para el futuro de la propia humanidad, la posibilidad de una tercera guerra mundial, la realidad de los límites de un desarrollo económico sin sentido que expresan la vulnerabilidad del planeta y del género humano, es algo que requiere de liderazgos internacionales que sean capaces de decir algunas cosas que eran muy difíciles escuchar en foros internacionales, que eso venga de una mujer, de una presidenta de un país que, como comentaba ayer en la televisión, tiene el doble de población que España, tiene el cuádruple de territorio, tiene 2 veces más, tiene el doble de Producto Interior Bruto, tiene una enorme importancia. No solamente son palabras de dignidad, son también palabras que revelan un poder. Lo que yo les quiero contar hoy aquí quiero que tenga una extensión limitada para poder responder a sus preguntas. A mí, para bien o para mal, seguramente me tienen muy oído y para mí sería enormemente valioso escucharles a ustedes y responder a sus preguntas. Quiero hacer 3 o 4 reflexiones que creo que pueden ser de utilidad en este contexto a partir de mi propia experiencia como militante, como periodista, como profesor de ciencia política, para afrontar 2 escenarios de combate que ustedes tienen enfrente y que no son 2 escenarios convencionales de la lucha política, aunque seguramente son 2 de los escenarios más importantes de la lucha política. Uno es el escenario ideológico y mediático y el segundo es el escenario del derecho. ¿Es el derecho un terreno de combate político? Voy a tratar de explicar que en buena medida sí, y que eso es precisamente el resultado feliz de que exista
la democracia. Les hablaba de mi contexto personal y profesional y político, y esto tiene su importancia. Nosotros nacimos como fuerza política en España que se refería a América Latina, digamos, no desde la arrogancia que suele ser habitual en muchos españoles cuando hablan de México, de América Latina, sino desde la humildad de quienes quisimos aprender a hacer política en América Latina. Yo pude vivir en este país en 2002 con una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, conocer lo que significaban los movimientos y los derechos indígenas. Después pude estar en otros países de la región y fenómenos de organización popular, nacional popular y de la izquierda latinoamericana representaron para nosotros en España una vía, un camino que nos hizo imaginar que en política se puede ganar, que en los marcos democráticos en política se puede ganar aunque sea extremadamente difícil. Al mismo tiempo, nuestra experiencia de gobierno en España, gobernar en la cuarta economía de la zona euro, donde históricamente había regido una cláusula de exclusión para gente que teníamos determinadas ideas, también condicionó las cosas que hicimos después y las cosas que estamos haciendo ahora. Gobernando llegamos a la conclusión o llegamos a la confirmación de una intuición nuestra de que los medios de comunicación son capaces de construir liderazgos políticos, pero también son capaces de destruir liderazgos políticos y además cuentan con el apoyo de actores judiciales. Esa es la experiencia que está detrás de nuestro modesto proyecto comunicativo, que empieza siendo la base, que termina siendo Canal Red y que propone una serie de elementos de debate que tenemos la sensación que resultan de interés para muchos cuadros de la izquierda en el conjunto de la región latinoamericana, que se enfrentan a una realidad ineludible, y es que la política no solamente va de ganar elecciones, no solamente va de gestionar desde los dispositivos administrativos del Estado, que la política también es un combate en el terreno económico, en el terreno mediático y en el terreno del derecho. Y a partir de aquí vienen las reflexiones que les quiero lanzar para tener un diálogo con ustedes. El primero es una experiencia histórica incuestionable. La derecha no respeta la democracia cuando los resultados de la democracia le son adversos. Esto es una realidad historiográfica incuestionable. Podríamos poner miles de ejemplos, quizá el ejemplo paradigmático, que se convierte casi en un manual de ciencia política, es el ejemplo chileno. Si los 1000 días de Allende siguen siendo estudiados en las facultades de ciencia política, es porque revelan que un Estado que presumía de tener un sistema constitucional robusto, que presumía de tener uno de los ejércitos más democráticos de América Latina, que presumía de tener una institucionalidad que garantizaba el diálogo, que presumía de tener una praxis política que favorecía el diálogo de corrientes y tradiciones políticas e ideológicas de signo muy diferente, cuando por la vía democrática llega al poder un gobierno que plantea un cuestionamiento de los privilegios de las élites y de las oligarquías, entonces esas élites y sus oligarquías, a través de sus representantes políticos, pero también a través de su poder en el ejército, de su poder en los medios de comunicación, de su poder en los poderes judiciales, de su poder también en las organizaciones patronales, en las organizaciones gremiales, en la sociedad civil, a través también de mecanismos terroristas, asumen que la democracia no les vale. Y Chile es uno de esos ejemplos paradigmáticos de que la derecha deja de ser demócrata y se puede convertir en fascista cuando las reglas de la democracia producen resultados que no les gustan o que afectan a los intereses de las élites. Hay varias lecciones en esto. La primera es que la democracia no es un consenso ideológico entre actores que la piensan diferente a nivel político. La democracia es un proceso histórico de expropiación, un proceso histórico de expropiación de los privilegios de los menos por parte de los más, que convierten esos privilegios en derecho. La extensión del sufragio
es convertir el privilegio de la decisión en un derecho a decidir por parte de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, es fundamental entender que la democracia, en tanto que movimiento expropiatorio, no se puede limitar nunca a la selección de líderes políticos que habrán de asumir tareas representativas o tareas de gestión administrativa en las instituciones del Estado. No hay democracia si buena parte de lo que los ciudadanos pueden escuchar, pueden ver y pueden leer en la prensa, en los periódicos, en la televisión y en las radios es propiedad de multimillonarios. Si el derecho a la información es efectivamente un derecho, si el periodismo tiene que ser un servicio público, si eso está privatizado y responde a estructuras de propiedad que lo convierten en un privilegio de las minorías, los avances democráticos tienen que implicar convertir ese privilegio de una minoría en un derecho de las mayorías sociales. Y eso implica muchas cosas. En lo que se refiere al derecho, y aquí entro de lleno en una polémica que tienen acá en el país, es verdad que el derecho podría ser la victoria racionalizada de los vencedores. Es verdad que en sociedades democráticas el derecho podría ser la expresión de una correlación de fuerzas. Nadie con un mínimo de decencia académica, ningún jurista con decencia académica, podría cuestionar que el derecho del trabajo es el resultado de la lucha de clases, que el derecho del trabajo es la expresión jurídica de un combate entre sectores que tienen intereses diferentes, los trabajadores y los propietarios y los patrones, y que el derecho laboral, en última instancia, el derecho a una jornada laboral determinada, el derecho a vacaciones, el derecho a un salario mínimo, el derecho a un sistema de pensiones garantizados, no es el resultado de los acuerdos, es el resultado del conflicto, es el resultado del movimiento histórico que expropia el bienestar de una minoría para convertirlo en una base, en un derecho de las mayorías. A los ricos siempre les ha gustado vivir bien, les ha gustado dormir muchas horas, les ha gustado comer bien, les ha gustado tener tiempo para descansar, les ha gustado tener tiempo para ir al teatro, para ir al cine, les ha gustado tener tiempo para educarse. La democracia es el movimiento que convierte ese privilegio de las minorías en un derecho de las mayorías, que también tienen derecho a dormir, también tienen derecho a vivir bien, también tienen derecho a tener una sanidad digna, una educación digna para sus hijos. Democracia no es solamente poder votar cada 4, cada 5, cada 6, cada 7 años. Democracia es que un niño que ha nacido en una casa en la que no hay libros, en una casa en la que no hay agua caliente, va a contar con mecanismos públicos que le permitan estudiar, que le permitan las mismas oportunidades que el niño que ha nacido en un distrito mucho mejor. La democracia no es solamente votar, la democracia es que haya educación pública, la democracia es que haya también sanidad pública, la democracia es que haya, en última instancia, también un reequilibrio en la correlación ideológica o mediática de fuerzas. Porque si solamente pueden tener periódicos, televisiones y radios los millonarios, entonces estamos ante sociedades mediatizadas, autoritarias y totalitarias. El dominio por parte de los multimillonarios del terreno de combate ideológico en sociedades como las nuestras es la mayor expresión del totalitarismo y del autoritarismo. Solamente tendiendo a expropiar ese poder y repartiéndolo, la democracia estará llegando a más ámbitos. ¿Qué significa este planteamiento cuando hablamos del derecho? La derecha siempre ha entendido que la militancia es algo que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de los representantes públicos. La derecha siempre ha entendido que ellos tienen que tener militantes en muchos más ámbitos, que ellos necesitan militantes en el poder económico, que ellos necesitan militantes en el ejército, que ellos necesitan militantes en la policía, que ellos necesitan militantes en los medios de comunicación y que ellos necesitan militantes también en la judicatura. La judicatura es, por definición, un poder que en muchas ocasiones puede intentar ponerse por encima de su propio fundamento, que es la soberanía popular.
Cualquiera que hayamos estudiado Derecho, sabemos que es razonable e inevitable que la ideología y los valores de un magistrado puedan determinar o influir en su manera de interpretar el derecho. Esto es normal. Cualquier mujer sabe que en una situación de violencia machista no es lo mismo que te toque una jueza joven que ha tenido formación en violencia de género y en crítica feminista del derecho, a que te toque un señor de más de 60 años que considera, bueno, pues que tener sexo con una mujer que está dormida si está casado contigo no es una violación, porque dentro del matrimonio las violaciones estarían permitidas. ¿Cómo va a violar uno a su propia esposa? Pues sí, oiga usted, si no hay consentimiento es una violación. Hay formas diferentes de interpretar el derecho en base a los valores. Por lo tanto, el derecho y por lo tanto el Poder Judicial es también un terreno de combate. Eso no quiere decir que no tenga que haber profesionales y juristas formados y con capacidad profesional para ejercer el derecho, pero quien pretenda poner un cerco democrático a los movimientos de transformación que entienden que la democracia se tiene que expresar en todos los poderes que históricamente han representado el privilegio de las élites oligárquicas, sencillamente tiene un problema con la democracia. Y creo que la izquierda tiene que entender que a veces la derecha ha entendido mejor el pensamiento de Antonio Gramsci que la propia izquierda. La izquierda tiene que tener también sus militantes. También en el poder económico puede haber empresarios de izquierdas. Tiene que tener sus militantes también en el ejército. ¿O qué pasa? ¿Que todos los militares tienen que ser conservadores y de derechas? ¿No puede haber militares progresistas? Tiene que tener sus militantes en la policía. Tiene que tener sus militantes en el periodismo. Eso no quiere decir que sean profesionales acríticos, a profesionales que respondan a órdenes de partido, pero sí que puedan compartir, igual que ocurre en el caso de la derecha, una serie de valores que en este caso implican una transformación social y una dirección democratizante que pueda elevar los avances sociales y los procesos de democratización a todos los ámbitos. A partir de aquí, y con esto voy concluyendo para que podamos tener un diálogo, toca asumir la necesidad de reequilibrar el poder también en el terreno ideológico. Ahora se habla en todo el mundo de lo que representa a Donald Trump. Donald Trump es una victoria de un razonamiento muy eficaz de la derecha, que se podría resumir básicamente todo es guerra cultural. Donald Trump era básicamente un showman, un presentador de televisión, un personaje político inimaginable sin que la Fox hubiera atravesado una línea roja del periodismo, que era básicamente la normalización de la mentira. Cuando en la Fox empezaron a hablar de hechos alternativos, naturalizando básicamente que si la mentira puede producir efectos políticos más intensos que la verdad, la mentira es un instrumento político legítimo, estuvieron construyendo la autopista para la victoria de Trump y para la victoria de agentes de la ultraderecha en todo el mundo que desprecian abiertamente la democracia liberal y que llaman comunista o socialista a cualquiera que reivindique que tiene que haber dispositivos estatales que garanticen el ejercicio de la soberanía popular. Ese éxito ideológico y mediático de la derecha revela también una enorme debilidad de los sectores progresistas que podrían de alguna manera sintetizarse en la campaña de Kamala Harris, que básicamente tuvo como hitos fundamentales en su campaña decir que ella no era Trump. ¿Qué va a hacer usted con el genocidio palestino? Bueno, no soy tan mala como Trump. ¿Qué va a hacer usted respecto a los problemas de la clase trabajadora en Estados Unidos? Bueno, nosotros los demócratas no somos tan malos como Trump. ¿Qué va a hacer usted con la frontera? Bueno, pues más o menos lo mismo que he hecho siempre, pero no tan malo como Trump. Malmenorismo. Malmenorismo frente a quien es capaz de adelantar todas las líneas de combate ideológico y contra aquellos que además entienden que la administración es un espacio en el que van a situar a sus militantes. Son presentadores de la Fox, los principales cargos de gobierno nombrados por Donald Trump. Frente a eso, la izquierda, ¿cómo tiene que responder? ¿Con malmenorismo, diciendo nosotros no somos tan malos, o adelantando las líneas de combate ideológico? Adelantar las líneas de combate ideológico implica tratar de reequilibrar la correlación mediática de fuerzas. Implica también problematizar y hacer periodismo al propio periodismo.
No existirían fenómenos como Donald Trump o como Milei si no se hubiera normalizado en el periodismo la corrupción y la mentira. Cuando hoy algunos periodistas convencionales dicen que las fake news son un problema de las redes sociales, mienten. Claro que hay fake news en las redes sociales, pero el problema no es que haya fake news en la red que se ha comprado Elon Musk. El problema es que durante muchos años ha habido y hay fake news en la televisión, en los principales periódicos y en buena parte de las radios. Frente a sociedades en las que en última instancia el comportamiento ideológico, electoral y las conciencias de millones de ciudadanos producen efectos políticos, la izquierda tiene que asumir ese ámbito cultural, ese ámbito ideológico como terreno de combate propio. Y para eso hacen falta medios de comunicación comprometidos. Ojo, comprometidos no quiere decir panfletarios, no quiere decir propagandísticos. Nosotros en Canal Red tratamos de ser extremadamente rigurosos a la hora de hacer periodismo. Decimos que una noticia, si no está contrastada, no se puede dar, que nosotros no podemos mentir, aunque la mentira cree efectos políticos, que nosotros tenemos que aportar educación mediática para que la gente comprenda qué hay detrás del editorial que se escribe en un periódico, para que la gente comprenda qué es lo que significa jerarquizar los temas en una noticia, para que la gente comprenda cuándo hay corrupción en el periodismo. Hay algo que enseñamos muchas veces a los estudiantes que hacen las prácticas con nosotros. Cuando nos dicen periodismo es dar las voces a unos y a otros. Es como, ¿cómo? ¿Se imaginan un titular que dijera los rabinos de Varsovia denuncian una masacre y Goebbels lo niega? Esa no es la labor del periodismo. La labor del periodismo no es decir que unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. La labor del periodismo es abrir la ventana y comprobar si llueve y comprobar si hace sol. Y denunciar a los que mienten cuando dicen que llueve mientras todo el mundo puede comprobar que hace sol. Eso implica asumir que tiene que haber medios de comunicación comprometidos con procesos de transformación y con procesos de profundización democrática y que hay que ponerle recursos ahí. Cuando la derecha pone todos sus recursos económicos, todos sus recursos ideológicos en dar la batalla en ámbitos que no lo son los ámbitos de la democracia liberal, la izquierda no se puede quedar atada de manos. Yo no sé muchísimo de política mexicana y quiero ser enormemente respetuoso porque creo que siempre es arrogante cuando un extranjero viene a opinar o viene a decir, pero tengo ojos en la cara y me doy cuenta perfectamente que la derecha mexicana sabe que no tiene nada que hacer compitiendo en los marcos democráticos, porque ha perdido las elecciones, porque la doctora ha tenido un 60% con 30% de ventaja con respecto a la otra candidata. Tienen poco que hacer con esos números. ¿Dónde van a dar la pelea? En el Poder Judicial, porque ahí es donde tienen a sus militantes. En medios de comunicación que van a utilizar toda su potencia de fuego ideológica para desgastar al gobierno, a través de las figuras con poder que siguen teniendo en posiciones estratégicas en el Estado y en la gran empresa. ¿Qué es lo que a mi juicio tiene que hacer cualquier izquierda con poder? Asumir que tener el gobierno no es tener el poder y que la democracia no solamente tiene que llegar al gobierno. La democracia tiene que llegar también al poder económico, la democracia tiene que llegar también a los medios de comunicación y la democracia tiene que llegar también al derecho y al poder judicial. Evidentemente van a rabiar, evidentemente van a decir una vez más, ustedes quieren convertir esto en Cuba, en Venezuela o en cualquier cosa, pero hay que recordarles una realidad que la historia no puede sino confirmar, y es que la democracia es el movimiento expropiatorio en el que los más convierten los privilegios de los menos en derechos de la mayoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Iglesias por tan enriquecedora participación y mucho para la reflexión. ¿En dónde estamos parados en México en este proceso democrático y hasta dónde está llegando la democracia en tantas áreas? Cedemos el uso de la voz al diputado federal Pedro Aces en representación del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Muchas gracias, muy buenas tardes ya a todas y a todos. Saludo con mucho cariño a mis compañeros y compañeras diputados que se encuentran en esta sala
Me da mucho gusto darte la bienvenida, Pablo. Sin duda has hecho una destacada labor en el ámbito político, social, académico. Tu trayectoria habla por sí de lo que has hecho y lo que has logrado en tu vida. Pablo, a muy corta edad, fue vicepresidente del gobierno español y es un académico muy interesante y le tiene además un gran amor a nuestro país. Y nosotros también España. Lo personal, mis raíces de allá provienen, ¿sí? Y me da mucho gusto tenerte aquí, a un hombre que ha hecho justicia social, que ha buscado siempre la igualdad y que ha construido también una sociedad más inclusiva y que nos inspira hoy a reflexionar. Te he escuchado con mucha atención, como lo hemos hecho todos los aquí presentes en este salón de la Casa del Pueblo de las y de los mexicanos, y nos invitas a reflexionar todos los desafíos que enfrentamos sobre nuestra comunidad. El poder, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que aquí todos los días analizamos y reformamos, que esta legislatura, todos los que están aquí presentes en la parte de adelante, diputadas y diputados, han trabajado mucho por estar a la modernidad. Lo importante hoy en el mundo es estar a los ritmos que el mundo te va marcando. Llevamos 13 reformas constitucionales, ha sido una legislatura que entró a tambor batiente bajo el liderazgo de nuestro coordinador Ricardo Monreal, un hombre de mucha experiencia, que te manda un abrazo y que te da también la bienvenida. Y ha sido muy enriquecedora esta legislatura. Y también es muy enriquecedor hoy tenerte aquí. Tu presencia aquí nos brinda la oportunidad de escuchar estas ideas que nos dices el día de hoy, ideas de todo lo que has recorrido tú en el mundo, porque eres un político, a pesar de tu corta edad, que ha rebasado fronteras. Entonces, que sepas que de parte del grupo parlamentario de Morena tienes nuestro respeto, te agradecemos tu presencia. Hoy es un día difícil porque tenemos comparecencia, la primera comparecencia de un secretario de Estado, está el secretario de Hacienda aquí hoy con nosotros y tenemos reformas constitucionales entre hoy y mañana que son muy, muy importantes. Pero con todo y eso, aquí estamos contigo, recibiéndote y dándote esta cordial bienvenida, y asimismo quiero felicitar al diputado Arturo Ávila, quien es nuestro vocero, por preocuparse de que vengan a estos encuentros gente que tiene esa experiencia que tú hoy nos denostas en este salón. Agradezco mucho en lo personal el que nos vengas a saludar. Esta casa es tu casa y pronto nos volveremos a ver. Los dejo porque voy a seguir con mis actividades, ¿sí? Y los abrazo a todos con cariño. Bienvenido, Pablo. Gracias. Gracias, Pedro. Pedro Aces. La democracia no podría jamás construirse con mensajes de una sola vía. Es por eso que abrimos un espacio de diálogo en el que debidamente fueron registrados. Le cedemos el uso de la palabra, si me pueden apoyar con el micrófono, compañeros, al diputado Joaquín Cebadúa. Prendido. Por cuestión de agenda, Pablo, entiendo que tienes otro compromiso. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para las y los diputados federales. Juan Pablo, ¿cuánto tiempo les queda en la agenda que tienen prevista? 20 minutos. Bien, entonces vamos a aprovechar esos 20 minutos para preguntas de las diputadas y los diputados. Muchas gracias. Gracias, pues bienvenido, camarada, compañero Pablo Iglesias acá. Los que iniciamos nuestra vida consciente en la izquierda, nuestra militancia en la izquierda en los 90, en el 94, pues acumulamos una serie de derrotas ideológicas. Decíamos nosotros, se dio el triunfo cultural del neoliberalismo, dejó de ser bien puesta la solidaridad y se privilegiaba el egoísmo. Se empezó a hablar del echaleganismo, de que no había necesidad de trabajar en colectivo para alcanzar objetivos, sino que era un esfuerzo individual y echarle ganas para llegar a ellos.
y pensamos que habíamos perdido una generación, pero en 2012, con el segundo intento de Andrés Manuel López Obrador, vimos esa generación resurgir con mucha fuerza, con un movimiento juvenil. Yo soy 132, por aquí hay algunos exponentes de ese movimiento, que retomó el asunto, y eso combinado con las redes sociales logró abrir un espacio distinto, y yo creo que ahorita tenemos la victoria cultural en esta guerra cultural nosotros. Sin embargo, los medios masivos, el espacio radioeléctrico, que en México es propiedad de la nación, sigue siendo usufructuado por el gran capital, y ahí tenemos un ejemplo clarísimo en Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca, que es un tipo de extrema derecha y que se precia de ello y que aspira de alguna manera a ser un Trump mexicano, ¿no? Tenemos una serie de batallas que hemos venido dando en este tiempo ya con la izquierda en el gobierno, en la construcción de un poder distinto, y la más importante es esta que acabamos de vivir con el Poder Judicial. ¿Hasta cuánto da, después de tus reflexiones de verdades a la cara, que lo leí con mucho detenimiento, hasta cuánto da el poder que uno tiene, la acumulación de fuerza en esto, para ir dando todas esas batallas en serie y sin que el desgaste de los medios que utilizan sistemáticamente la mentira? Lo comentábamos con Arturo hace un ratito, lo que le toca vivir. Por ejemplo, ahorita en el presupuesto se habla, ¿cómo va la presidenta Claudia a hablar de medio ambiente en el G20 cuando hay una disminución del 40% del presupuesto ambiental? Lo que es completamente falso, es un sesgo en la interpretación de la información, y lo saben todos lo que lo están diciendo, pero lo repiten y tienen el foro en las televisoras, ¿no? ¿Cómo combatimos eso y cómo lo hacemos desde la militancia y desde el gobierno para que no haya un desgaste permanente que nos lleve después a algo similar a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Esa sería mi pregunta. Seguiremos con 2 preguntas más para acumularlas, y posteriormente dará respuesta, y les pediré a los diputados y a las diputadas que para concluir nos tomemos una foto con Pablo, si les parece bien, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, diputado. También tenemos una pregunta de la prensa de parte de Adrián Aguilar, del canal del Congreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta reforma al Poder Judicial que se realizó en México, desde su punto de vista, debería de permear en otras naciones, en otras democracias, porque vaya que a veces resulta difícil que se rompan paradigmas en este sentido. La siguiente pregunta por parte de la diputada Rosa María Castro. Gilberto también se... Sí, buenas tardes. Maestro Pablo, yo quisiera, me gustó mucho, inició su conferencia agradeciendo a México por aquella labor que hizo el presidente Lázaro Cárdenas en su momento. Y ahora, y como diputada afromexicana, se habló mucho de cuando México le pide a España que debería de pedir perdón por todo lo que hizo a nuestros hermanos, a nuestros pueblos indígenas, y yo les sumo también lo que sucedió, el proceso de esclavitud a mis ancestras y ancestros. Me gustaría saber su opinión, maestro. Gracias. Procedemos a responder las primeras Hay una 3 pregunta preguntas. más de Gilberto, si les parece más, bien, y seguimos, ¿sí? Ok, es que teníamos Bien, otras 3. perdón, Si perdón. quieren, Adelante, Alejandra. Entonces, respondemos estas 3 y Sí. vamos con otras 3 preguntas. Bien. Muchísimas gracias por las 3 preguntas. Respecto a la primera, ¿cómo se puede combatir el desgaste de la acción de fuego del adversario a través de los medios de comunicación? Pues básicamente acumulando poder. O sea, la clave fundamental de eso es asumir que los terrenos de combate son siempre terrenos de combate mixtos y que hay diferentes actores que tienen que jugar diferentes papeles. Les pondré un ejemplo de política española que creo que va a servir para que se entienda. Yo no tengo ningún cargo en mi partido, ninguna responsabilidad. Mi partido tiene sus jefas, que son 2 mujeres, Ione Belarra e Irene Montero, y tiene sus portavoces y sus propias lógicas parlamentarias. Nosotros en Canal Red no tenemos vínculos orgánicos, pero sí compartimos un modelo de sociedad, sí compartimos unos mismos fines. Y siempre trato de explicar a los compañeros del partido que nuestros papeles son diferentes. Siempre le digo a Ione, tú no tienes que decir cosas tan duras como las que digo yo. Y le planteo lo mismo a Irene, tú tienes una función de representación política. Tú estás representando a una fuerza política en el Congreso. El terreno de combate en el que estoy yo es diferente. Y yo puedo decir cosas que no podía decir cuando era vicepresidente del gobierno o cuando era secretario general del partido. Esto parece muy evidente, pero a veces las fuerzas políticas no lo entienden.
y no entienden que hay papeles distintos. El papel de alguien con responsabilidades de gobierno, de un presidente, de un secretario, es diferente al de alguien que hace su trabajo, por ejemplo, en los medios de comunicación o quien lo hace en el ámbito estrictamente cultural. Y a partir de ahí es fundamental tratar de contrarrestar el desgaste que te hace el adversario. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de los medios de comunicación y cuando un periodista miente le llamamos corrupto, porque un periodista que miente es un periodista corrupto. ¿Eso es decirle a las compañeras que tienen representación política que se pongan a discutir con los periodistas y a llamarles corruptos? No, ese no es su papel. Ese papel ya lo hacemos nosotros en el medio de comunicación desde otro lugar. Entender que los procesos de transformación política tienen que dotarse de instrumentos y de figuras que se reparten los papeles y que incluso pueden tener lógicas contradictorias. Hay veces que un gobierno de izquierdas no entiende que un movimiento social le haga una crítica de izquierdas. Y esa crítica es positiva. El papel del movimiento social es estar siempre a la izquierda del gobierno, por muy de izquierdas que sea el gobierno, y ejercer un tipo de presión en la que el gobierno lógicamente va a tener que tener en cuenta otros elementos, pero ese movimiento está trabajando en la misma dirección de transformación, pero con un rol, con un estilo completamente distinto. Hay mucha gente de izquierdas que se plantea, pero ¿por qué mi presidente tiene que saludar a otro presidente si es un ultraderechista? Hombre, porque en las relaciones entre Estados hay que mantener una serie de normas y de claves fundamentales de las relaciones diplomáticas que implican que la representación formal de un Estado implica, digamos, normas de cortesía. Pero eso no quiere decir que en los ámbitos comunicativos en los que decimos cómo la pensamos no podamos poner a caer de un burro al presidente ultraderechista de otro país. Esto es muy evidente, pero esto a veces en la izquierda no se entiende, que cada uno tiene un papel distinto en función de lo que representa. La pregunta respecto a si la reforma judicial en México puede irradiar en otros países. Yo tengo la impresión de que todo lo que se haga en México y todo lo que se ha hecho en México en los últimos 6 años, lo que se haga en los próximos 6 y los que se haga en los siguientes 6, en los que yo creo que Morena va a seguir gobernando, va a irradiar en todas partes, porque México es un país muy importante por muchas razones. Y basta que algo se haga en un sitio y funcione y se haga bien y digamos que no llegue el apocalipsis, como siempre anuncia el adversario, para que en otros países, con su realidad, con sus particularidades, con la diferencia que implica cada contexto nacional, digamos que se puedan llevar a cabo cosas similares. La petición de AMLO al rey de España de que pidiera perdón por los crímenes del colonialismo. Esto generó un enorme debate en España, en el que nosotros fuimos salvajemente atacados por defender la posición del gobierno de México. Se decía, pero ¿cómo que una cosa que ocurrió hace 500 años tiene que implicar un pronunciamiento en el presente? Y es como, el problema es que los efectos del colonialismo no quedaron encerrados hace 500 años. Es que los efectos del colonialismo forman parte de las injusticias y de la desigualdad cotidiana. Es que las personas afrodescendientes viven el racismo y la desigualdad que es consustancial a su propia racialización como comunidades que padecen una subalternidad porque el colonialismo sigue implicando formas de dominación cultural, formas de organización social. Lo que estaba planteando el presidente de México al rey de España era en realidad una oportunidad de que la monarquía española se lavara la cara. Si hubieran sido mínimamente inteligentes, hubieran podido hacer lo mismo que hizo el Papa Francisco y lo mismo que han hecho otros países, y es reconocer pues una realidad históricamente incuestionable, y es que el colonialismo fue un crimen, y es que la esclavitud, que forma parte consustancial de los procesos de acumulación capitalista, es un crimen, y es un crimen que sigue generando heridas en el presente. Es que las comunidades indígenas en México y en otros países de América Latina siguen padeciendo buena parte de las consecuencias del colonialismo, y basta ver los problemas que siguen teniendo esas comunidades para entender que el colonialismo no es un problema del pasado, es un problema del presente. Y que además, para establecer la amistad de dos naciones que tienen en la interpretación del colonialismo la base de su propia identidad nacional,
las peticiones de perdón no solamente son un símbolo, son un punto de partida. Porque si ese punto de partida no funciona, todo va a ser muy complicado. Termino con un elemento de la Constitución española que nosotros hemos criticado mucho, porque es una voluntad de humillar a las naciones latinoamericanas por parte de los que introdujeron ese elemento. Dice la Constitución española que el jefe del Estado, el rey, ostentará la máxima representación internacional del Estado. Hasta aquí, digamos que esto podría ser como un elemento equivalente en muchas tradiciones del derecho constitucional, de decir, bueno, el jefe del Estado representa al Estado, y representa al Estado en tanto que símbolo dentro y evidentemente fuera. Pero añade un párrafo en el que dice particularmente en las naciones de nuestra comunidad cultural. Está diciendo que el rey representa a España más en América Latina que en el resto del mundo. Y dices, pero si las naciones latinoamericanas han construido su identidad nacional a partir de guerras de liberación contra la monarquía española, ¿por qué esa voluntad de humillar? Los himnos de muchos países de América Latina señalan a la monarquía española como enemiga de ese nacimiento de las naciones. Por eso fue tan grave que el rey de España no se pusiera en pie cuando el presidente de Colombia dijo saquen la espada de Bolívar, y no se puso en pie frente a la espada de Bolívar. Hay una voluntad política de humillación frente a las identidades nacionales de países hermanos, pero que nacen pues liberándose militarmente con patriotas alzados en armas contra la monarquía española. ¿Qué sentido tiene en un contexto democrático pretender prolongar esa humillación simbólica? ¿No podía acaso el gobierno español decir, oiga, el Estado español lo representa quien el gobierno diga? Y si el gobierno dice que es el ministro de Asuntos Exteriores, es el ministro de Asuntos Exteriores o el propio presidente del gobierno, que al menos tiene cierta legitimidad democrática. Y esto, aunque produzca comportamientos patrioteros en mi país, como de decir, bueno, como si fuera un partido de fútbol, creo que también ha hecho que mucha gente entienda que es una cuestión de educación democrática respetar los orígenes nacionales de países que son hermanos. Y respetar eso implica pues reconocer que cada país invita a la toma de protesta o de posesión de su presidente o de su presidenta a quien considera. Muchísimas gracias. Por desgracia el tiempo apremia y nunca habría tiempo suficiente para hacer un análisis tan profundo de la situación de nuestro país y la situación del mundo entero, que abarca lo más importante, que son las personas. Agradecemos mucho de verdad a Pablo Iglesias esta visita, al diputado federal Arturo Ávila por esta gran iniciativa, a las y los diputados federales que nos acompañaron. Yo sé que quedan muchas dudas, pero por respeto a la agenda de Pablo vamos a hacérselas llegar por escrito, pero nos despedimos no sin antes invitarlos a todas, a todos a la fotografía oficial. Diputados, por favor, pásenle. Diputadas y diputados, vénganse a la foto, por favor. Muchas gracias. Pablo. Ponemos de pie, ¿verdad? Sí, de pie, ¿les parece bien? Aquí podemos venirnos todas y todos. Listos, nos sentamos y aquí nos acomodamos. A todos los diputados y diputadas que nos acompañan, les pedimos que nos acompañen, por favor. Bien, ahí están todas y todos. Vénganse, vénganse. ¿Listos? ¿Algún diputado o diputada que nos falte? ¿No? Bien, listos. Muchas gracias. Listos para la foto.